Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos a esta presentación. Gracias a la Semana Negra por organizar este festival y seguir, después de muchísimos años, seguir dándole voz a la literatura, a la palabra. Gracias sobre todo, en este caso, a Mario Cuenca Sandoval, al escritor que tengo sentado a mi izquierda por escribir. Estábamos hablando ahora y había venido el año 2010, que es ese año que se recuerda uno bien porque fue el año que España gana el Mundial en Sudáfrica. O sea que a lo mejor este año hay una tradición ya con que vengas cuando España gana un evento importante de fútbol. Mario Cuenca Sandoval, esa edición seguramente estamos echando la vista atrás, pues venía con el libro Ladrón de morfina, que es el libro con el que gana el premio Andalucía Joven. Le van a seguir Los Hemisferios, El don de la fiebre, que también gana el premio Ciudad de Barcelona, Lux, y el libro que nos ocupa ahora, que es Aurora Q. También tiene por el medio poemarios y un podcast que recomiendo muchísimo, sobre todo los que nos dedicamos al mundo del libro, que se llama La Librería. O sea que si tenéis ocasión de seguir ese podcast, pues vais a pasar momentos felices escuchando hablar de libros. El libro que vamos a presentar hoy, Aurora Q, yo voy a intentar llevar un diálogo con el autor, porque a fin de cuentas uno como lector se siente afortunado de poder compartir las impresiones. Lo que pasa es que es un libro especial y ahora comentaremos el por qué es especial. Es especial seguramente si tenemos en cuenta la trayectoria de Mario Cuenca Sandoval, o lectoras habituales de él, pues ya no lo encontraremos tan especial. Pero bueno, vamos a intentarlo y voy a poner 3 referentes. No hablé con él antes. Para mí, que me suscitó esta lectura, uno es el libro primero y la película después, Rebeca. Otro sería Hansel y Gretel, el cuento de Hansel y Gretel. Y otro, esa historia real que novelaron, que noveló por la última Almudena Grandes en La madre de Frankenstein, o Mi querida hija Hildegard, ¿no? No sé si os suena esa historia, que hubo una película también maravillosa, creo que de Fernando Fernán Gómez, pero no estoy completamente seguro. Espero que esto no se grabe y quede ahí para la posteridad y que digan que Rafa dijo que era de Fernando Fernán Gómez. Y voy a empezar por la primera referencia, que es Hansel y Gretel, pero antes, mi cabeza va funcionando de otra manera, voy a empezar por la voz narrativa, que me parece muy interesante en este libro. Y vuelvo otra vez a lo que comentaba al principio, de las personas que no hayan leído a Mario Cuenca Sandoval, a lo mejor les parece sorprendente, pero bueno, si ya lo leíste, ya leíste cosas anteriores, sabemos que esas novelas de planteamiento, nudo y desenlace, pues a lo mejor no van contigo, de una historia lineal o una historia contada en tercera persona con un narrador omnisciente, no es lo acostumbrado. En Lux era una larga carta lo que teníamos, y aquí tenemos, dejo que tú lo cuentes, Mario, y muchas gracias por estar. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a la Semana Negra también por la invitación. Como tú has dicho, deberían considerar que cada vez que vengo España gana algo. O sea, gana algún torneo, algún trofeo importante, ¿no? Con lo cual, que me inviten todos los años y todos seremos mucho más felices, ¿no? Sí, es verdad que el formato de la novela es muy peculiar. O sea, estamos ante una novela criminal en la que suceden una serie de hechos, pero realmente esos hechos no se llegan a narrar nunca, o no se llegan a narrar de un modo completo. Aparecen siempre velados, siempre discutidos, siempre interpretados, y yo creo que ese misterio precisamente hace que los acontecimientos que se narran sean todavía más impactantes que si se hubieran narrado de una forma expresa, ¿no? O directa, ¿no? Yo siempre hago la comparación aquí entre el erotismo y la pornografía. El erotismo no muestra, sino que oculta; la pornografía lo muestra todo, ¿no? Pero hay mucho más misterio y mucho más interés en el erotismo que en la pornografía. Pues lo mismo sucede con esto, cuando al lector se le ocultan secretos y se le oculta información, y es él el que tiene activamente que participar en la interpretación.
eso se convierte en un misterio ante el que no puedes dejar de pasar las páginas, ¿no? Entonces yo quería, lo has planteado bien, yo quería contar una historia criminal, pero lo hago desde una fórmula que obliga al lector a estar continuamente interpretando, dudando, planteándose qué es lo que está sucediendo en realidad aquí, ¿no? La fórmula es la de un texto científico. Si uno abre la novela, encontrará que tiene imágenes, fotografías, gráficos, notas a pie de página, y todas las notas son rigurosas científicamente, y se presenta, el aspecto es el de un caso clínico, el de un caso psiquiátrico, ¿no? Quien expone, quien narra, es un psiquiatra. Es decir, es el psiquiatra que tuteló y que se ocupó de los niños del Arca, que son los protagonistas de la novela, 2 niños salvajes que aparecen en mitad de una autopista en el año 81, sin filiación, no se sabe de dónde vienen, no se comunican, no hablan, aparecen armados. Se descubre que acaban de cometer una serie de crímenes cruentos, por ejemplo, en un refugio de montaña, han matado a 2 personas y llevan unas curiosas túnicas blancas, un poco, más que túnicas, ponchos, un poco sectarios, ¿no? Una imagen un poco de secta, ¿no? Cubiertos de sangre, ¿no? Entonces esa imagen es la primera imagen de la novela. Quien narra los acontecimientos es el psiquiatra que tuteló a estos 2 niños, porque la ley del menor obligaba a que hubiera un informe psiquiátrico y un tutelaje psiquiátrico, ¿no? En esa época. Y este psiquiatra lo que hace es, muchos años después, más de 20 años después de los hechos, está impartiendo un seminario. Es decir, está hablándole a un público que se supone que conoce perfectamente los hechos. Y lo que está haciendo es interpretarlos desde el punto de vista psicológico. ¿Cuáles son las causas de la conducta de estos siniestros niños del Arca que no se comunican y que en una primera impresión parece que pudieran ser autistas, son niños salvajes, parecen niños que no se han socializado o que no se han socializado como el común de los niños de su edad, ¿no? Entonces, este psiquiatra va hablándonos, va interpretando el caso, va comentando su diagnosis, cómo abordó el caso, cómo comenzó a comunicarse con ellos a través de técnicas muy originales de juego, de interacción simbólica, ¿no? Y nosotros somos como los participantes de ese seminario, como los oyentes de ese seminario, que vamos a escuchar a ese doctor, ¿no? Esto plantea una situación curiosa, ¿no? Como os decía, es una novela criminal, pero no es una novela criminal al uso. Y entonces las primeras páginas de la novela ya se lo advierten al lector. No hay trampa ni cartón. O sea, lo primero que dice el psiquiatra al dar la bienvenida a los asistentes es algo parecido a esto, ¿no? Dice, gracias a todos por su asistencia, me sorprende la cantidad de público, ¿no?, que asiste a un seminario como este, que al fin y al cabo es un seminario científico, y me gustaría advertirles de que si han venido ustedes aquí atraídos por el morbo de la sangre, ¿no?, por lo morboso, pues se han equivocado ustedes de seminario, porque aquí lo que vamos a hacer es interpretar, ¿no?, unos hechos, interpretar un caso. Esto es una forma también de advertirle al lector, no se va a encontrar usted una novela criminal, un true crime al uso, ¿no?, lleno de morbo, sensacionalismo, ¿no?, y espectacularidad, ¿no?, sino todo lo contrario. Se va a encontrar usted un juego bastante siniestro de interpretación en el que quizá conviene que desconfíe del criterio del narrador, porque quizá el narrador tiene una hipótesis, tiene una visión de los hechos, pero quizá no sea ni la única ni la más certera, ¿no? Por eso la novela incorpora también otras referencias al cine, a la prensa, que de alguna forma le dan al lector la posibilidad de contrastar esa lectura que hace el psiquiatra con otras lecturas, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho jugar con eso, con un narrador poco confiable, un narrador precario que hace que el lector poco a poco vaya desconfiando de él y tomando sus propias decisiones sobre, bueno, realmente qué es lo que está pasando aquí, ¿no?, con estos 2 niños. El
El libro empieza con una cita que yo creo que es fundamental para explicar lo que va a contar después, y lo estabas hablando, de Jacques Lacan, que dice: podría decir otra cosa incompatible con lo que acabo de decir y también sería la verdad. Yo creo que es un poco lo que el narrador este psicólogo clínico que narra los hechos, es lo que nos está contando. Lo que pasa es que yo creo, esto es interpretación personal, que él sí cree que lo que nos está contando es la verdad. Claro, esa es su verdad. Sí. Él está absolutamente convencido de que su interpretación de los hechos y su diagnóstico sobre lo que le sucede a estos niños es un diagnóstico certero y con fundamento científico, ¿no? Pero al mismo tiempo al lector se le van dando las claves para que vaya desconfiando, ¿no?, de esa interpretación. Hay otros personajes que intervienen ahí, que son los que nos van dando la clave, ¿no?, de esa suspicacia, ¿no?, necesaria para leer la novela. Por ejemplo, con el psiquiatra trabajan otros especialistas, ¿no? Por ejemplo, trabaja una logopeda que intenta que los niños progresen desde el punto de vista lingüístico. Los debates, discusiones que tiene el psiquiatra con estos otros colegas van haciendo que el lector sospeche de su relato. Da la impresión de que el psiquiatra es una persona muy dogmática desde el punto de vista de su enfoque científico y terapéutico. Da la impresión de que, aunque aparecen revelaciones nuevas que parecen contradecir sus hipótesis, él, sin embargo, persiste en ellas, ¿no? Y esto que suele decirse de que, aunque si los hechos desmienten tu teoría, pues peor para los hechos. El hombre sigue empecinado, ¿no?, en su interpretación de lo que está pasando. Pero por eso te decía que hay otras claves. Claro. Por ejemplo, hay una película que se menciona en la novela. No solo se menciona, se reseña, se discute. El psiquiatra discute la interpretación de la película. El psiquiatra le parece absurda la manera en la que la película interpreta. El guionista de la película interpreta los sucesos, ¿no?, y los rebate, los discute. Esa película no existe, aunque un periodista me preguntaba el otro día, decía: hombre, a mí me gustaría verla, no existe, pero me encantaría verla, ¿no?, tiene buena pinta, ¿no? Y yo decía: no, y a mí también, me encantaría verla también, ¿no? Esa película la plantea discute con ella el psiquiatra para darle al lector otra interpretación. Y quizá la interpretación que plantea la película sobre los acontecimientos, sobre por qué los niños cometieron estos crímenes y por qué se conducían como se conducían, con la brutalidad, ¿no?, con la que se conducían, quizá en la ficción, o la ficción basada en la realidad, como el cine, quizá haya más verdad muchas veces que en la ciencia, que al fin y al cabo también es un relato. Es decir, el que escribe el psiquiatra, claro, la que escribe el psiquiatra también es una novela. Bueno, esto no lo digo yo, es que lo decía Freud, decía que sus casos se leían como novelas, realmente. Novelas de terror a veces. Y novelas de terror incluso. El libro tiene muchísimas capas a medida que vas leyendo, a medida que vas interpretando, y te salen muchas cuestiones que voy a intentar abordar como pueda. Vamos con esa que decía al principio de Hansel y Gretel. Al final, si nos vamos a esos dos niños perdidos en el bosque que encuentran una casa porque ellos están abandonados, una casa donde pueden subsistir o encuentran los medios para subsistir. Son niños que no han tenido una educación al uso, no sabemos qué tipo de educación han tenido, ¿no? Son niños que no son incapaces de hablar, de articular palabras. Después tengo que recordarlo el lenguaje, que me parece muy importante también a la hora de hablar. Y esos niños acaban cometiendo un asesinato. Es lo mismo que hacen Hansel y Gretel también, porque Hansel y Gretel, ellos en su mundo interior lo que construyen es que las personas que estaban en teoría cuidándolos se los querían zampar. Y ellos reaccionan y actúan con violencia también. No sé si esa imagen de Hansel y Gretel la tenías o son cosas que me salen a mí. No, totalmente, sí. Parece que el tema de la novela es la crueldad. Eso ¿no? es. Parece que ese es el asunto sobre el que trata. ¿Cómo somos capaces de cometer actos tan monstruosos? Y para eso elige a dos niños que supuestamente son niños sin socializar o socializados de una forma bastante precaria, ¿no? Esa crueldad de la que somos capaces es natural, es consustancial al ser humano, es algo que forma parte de nuestra naturaleza, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los hábitos. Por eso el caso de los niños salvajes es un laboratorio perfecto para ese tipo de preguntas.
Pero como tú decías, la novela tiene varias capas, ¿no? Y en torno a ese tema de la crueldad hay otro, que es el de los relatos, la ficción. Es decir, cómo las narraciones que los seres humanos creamos y que leemos y que compartimos y que nos contamos unos a los otros moldean nuestra conducta. Es decir, las ficciones no son solo puros entretenimientos. Las novelas, las series que vemos, los cuentos que nos contamos, incluso los cuentos infantiles, no son un puro entretenimiento. Son algo que nos moldea, que hace algo con nosotros, con nuestra conciencia, y por lo tanto moldea nuestro comportamiento. ¿Qué le ocurre a los niños del arca? Y tú citabas a Hansel y Gretel con toda la razón. En su cabeza está operando un relato muy maniqueo, muy simplista, de buenos y malos. Ellos son dos niños abandonados en el bosque como Hansel y Gretel. Son dos niños que encuentran un refugio con todo lo que podrían necesitar para sobrevivir como Hansel y Gretel, pero resulta que ese refugio tiene unos propietarios. Como le sucedía a Hansel y Gretel, la famosa casita de chocolate pertenecía a una bruja, ¿no? Hansel y Gretel comprenden que la bruja los quiere devorar, por eso los está cebando, los está engordando para comérselos. Los niños tienen en su cabeza ese relato, esa narración. En un punto determinado empiezan a sospechar que las personas que los han acogido los quieren devorar. En su visión del mundo, en las categorías con las que interpretan el mundo está lleno de amenazas. El mundo es un mundo terrible, un mundo en quiebra, un mundo posapocalíptico, un mundo en el que no se puede confiar en nadie, porque todo el mundo quiere devorarte. Cuando uno ve el mundo desde esa visión tan cruel, es natural que se comporte con crueldad, porque piensa que se está defendiendo, piensa que está defendiéndose de la crueldad del mundo. Este es un tema que yo ya he trabajado antes en Lux, pero aquí se plantea de una forma más alegórica, como si fuera un cuento infantil. El Lux era más explícito, aquí se hace como un cuento infantil, Hansel y Gretel, en definitiva, ¿no? Pero si lo llevamos y nos salimos del libro y vamos a otra capa y lo llevamos a la sociedad actual, yo creo que una de las características también tuyas como escritor es que hay una crítica social casi siempre. Y aquí, por lo menos como yo la interpreté, que a lo mejor no es acertado, también hay esa crítica social en lo que estás contando. Hay que justificar la violencia muchas veces y lo estamos viendo. Tenemos que tener enemigos exteriores, tenemos que mirar en la inmigración, tenemos que mirar esas personas que vienen aquí para justificar determinadas actitudes. No sé si estaba por ahí también algo de lo que tú querías narrar en este libro. Ese tema estaba en Lux, ¿no? La idea de que para que alguien pueda ejercer una violencia sobre alguien, tiene que estar convencido íntimamente de que esa violencia es legítima. Es decir, de que yo tengo derecho a ejercerla. Incluso tengo la obligación de ejercerla, porque tengo que defender a los míos. En este caso, por ejemplo, de una amenaza exterior, ¿no? Este es un tema muy complejo, ¿no? Yo a mis alumnos siempre le hago una pregunta que parece que tiene una respuesta muy obvia y no es tanto, ¿no? Yo les pregunto, ¿se puede hacer el mal? Es decir, ¿se puede asesinar, se puede robar, ¿no? ¿Se puede hacer el mal a sabiendas? Es decir, con plena conciencia de que lo que uno está haciendo es un crimen, ¿no? Es un delito. Y claro, la respuesta más inmediata es decir, sí, por supuesto, claro. El criminal sabe que está cometiendo un crimen, ¿no? Y no es un inocente ignorante que dice, oye, es que yo no sabía que matar estaba mal, ¿no? Todos responderíamos que por supuesto que se puede hacer el mal a sabiendas. Pero un momento, yo les pongo el siguiente ejemplo. Cuando los nazis exterminan a más de 6 millones de personas, por lo menos los gerifaltes que dirigieron toda esta operación, no piensan que estén haciendo un mal. Piensan que están creando un mundo mejor, porque están eliminando a seres inferiores, hay que eliminar, ¿no? Es decir, los nazis, como ejemplo de persona capaz de un mal inhumano, ¿no? Inimaginable, están íntimamente convencidos de que están creando un mundo mejor.
Por lo tanto, piensan que están ejerciendo una violencia legítima. Sí, hay que exterminar a esta gente porque esta gente son inferiores y no sé qué más, ¿no? Para crear una sociedad mejor, ¿no? Bien, cualquiera que toma un arma en su mano, cualquiera que roba algo, está íntimamente convencido de que tiene derecho a hacer lo que está haciendo. O incluso que tiene la obligación de hacerlo. Que de alguna forma es un héroe moral, por así decirlo. Hace poco, miro lo del tiempo porque sé que está ajustado, hace poco hubo un caso que supongo que lo veríais todos en la prensa, que fue el intento de asesinato de un primer ministro de la Unión Europea, que no sé si fue en Eslovaquia, quizás, ahora no recuerdo cuál fue el país, ¿no? Un intento de asesinato, ¿no?, de un primer ministro. La persona que disparó contra este primer ministro no era un fanático en los términos en los que nosotros solemos entender ese concepto, o sea, una persona salvaje, dogmática, cerril, ¿no? Violenta, inculta, ¿no? De hecho, era un poeta. O sea, a mí eso me parece una cosa increíble, ¿no? Era un poeta que había publicado libros, que impartía talleres de creación literaria, que había dirigido incluso una editorial en una época de su vida. Es decir, se supone que era una persona culta. Esta persona, por las declaraciones que hizo en comisaría, estaba absolutamente convencido de que era un héroe moral porque estaba eliminando a un primer ministro perverso y despiadado que iba a destruir su país, ¿no? Con lo cual no se veía a sí mismo como un criminal cruel, sino como un héroe. Hablaba antes y comentas muy bien lo del tiempo, que en la Semana Negra siempre éramos justos, pero hay un tema que me gustaría tocar también, que es el de la importancia de la palabra, la importancia del relato. Los niños son niños autistas. Bueno, o parece que tienen un espectro de autismo porque no son capaces de hablar, y sin embargo a esos niños los van a someter a sesiones de psicoanálisis, que psicoanálisis es curar a través de la palabra. Y no van y claro, imagino que es complicado curar a través de la palabra a alguien que no habla. Entonces la importancia de la voz narrativa, de la palabra también a la hora de construir, cómo las palabras construyen. Ahí el psiquiatra tiene que hacer encaje de bolillos para conseguir sacar información, ¿no?, a esos niños. Y lo hace mediante test proyectivos, les obliga a dibujar, a moldear figuras, una serie de recursos a partir de los cuales descubre que no es que estos niños no hablen o no se comuniquen lingüísticamente, es que tienen un vocabulario muy reducido que se va explicando a lo largo del libro, y además un vocabulario muy maniqueo que divide el mundo entre buenos y malos, entre saqueadores, gente que nos quiere devorar, ¿no? Y que presenta al mundo, ese lenguaje tan corto, presenta al mundo como una amenaza para ellos, ¿no? El lenguaje, claro, tiene muchísimo que ver con la violencia, aunque no lo parezca. Las palabras no son inocentes, ¿no? Las palabras tienen matices, están cargadas de intenciones. Las palabras están cargadas de moral, de una interpretación de lo que es bueno y malo. Con lo cual, el lenguaje es muy importante. Y una de las tragedias de nuestro tiempo es la involución lingüística que estamos sufriendo. No sé si hay una voluntad malévola detrás, pero porque el propio medio tecnológico lo favorece a través de las redes sociales, los móviles. Esa involución es una tragedia de la que no somos conscientes, porque menos vocabulario no es... o sea, el vocabulario no es un lujo, no es algo de lo que uno pueda presumir. Qué suerte que yo domino 20.000 vocablos de la lengua castellana y usted solo domina 5.000. No es eso. Es que un vocabulario más rico es una visión más rica de la realidad y, por lo tanto, menos maniquea, menos simplista, menos manipulable. Yo siempre le digo a mis alumnos, es una frase de Unamuno, no es mía, siempre le digo que en castellano, quizás ninguna lengua, ¿no?, pero en castellano no hay sinónimos. Es decir, no hay dos palabras que signifiquen lo mismo. No es lo mismo decir que un ejército es una fuerza de ocupación que decir que un ejército es una fuerza de liberación. O sea, en ese ejemplo tan tonto, dos maneras de referirse a una misma realidad, estamos introduciendo una carga moral, política o incluso ideológica gigantesca. En conclusión, cuidado con el lenguaje, ¿no?, que no es ninguna
Ahí un arma inocente, ¿no? Esas interpretaciones que yo le voy dando al libro también, adecuándolas a la realidad, es un poco lo que estabas contando, ¿no? Este lenguaje que tenemos ahora de titular es mucho más fácil manipular a la gente cuanto el lenguaje sea mucho más sencillo. Como vamos terminando, abro micro por si alguien quiere preguntar. No, pues sigo. Sí, perdón. Sí. Sí. Sí, parcialmente, porque yo tengo esa actitud ambivalente hacia el psicoanálisis. O sea, hay cosas que me parecen verdaderamente geniales y que son lecciones clave para entender la sociedad y la psique humana, y otras que me parecen disparatadas y absurdas, e incluso que se puede construir con ellas, antes lo decías tú, una novela de terror, un relato de terror, ¿no? En especial Lacan, que es quizá el psiquiatra que preside de alguna forma el libro. Yo he aprovechado el libro para ponerme al día con el pensamiento de Lacan, del que siempre con el que me había sentido muy desorientado siempre, y he aprovechado para estudiar un poco y profundizar un poco, y a fecha de hoy sigo sin saber si Lacan era un genio o era un estafador, o eran ambas cosas, que también se pueden ser, ¿no? Porque tan pronto tropiezo con pasajes que son verdaderamente reveladores y maravillosos, como con otros que se prestan a la parodia más cruel, ¿no? Cosa que yo hago muchas veces también en el libro, ¿no? ¿Alguna pregunta más que queréis hacer? Os aprovecho el minuto. Sí, perdón. Claro. 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 Creo que estamos al límite del tiempo y te respondo sí. muy rápido, ¿no? Claro, si utilizas la palabra libertad como bandera, ¿quién no se pondría detrás de esa bandera? Es que nos pondríamos absolutamente todos, ¿no? Ahora, cuando ya se define qué se entiende por libertad, ¿no? ¿Libertad para qué? ¿Libertad de quién? Cuando ya se matiza ese vocablo que suena tan maravilloso, ¿no? Ahí ya empezamos a ver las diferencias, empezamos a ver los matices. Por eso yo decía antes, hay que entrar en los matices para no ser manipulado, ¿no? Para no ser manipulable. Pues terminamos, desgraciadamente, porque sí que era una conversación que daba para más. Allí al fondo, Mario va a estar firmando ejemplares de este libro, de esta Aurora Q, que os recomiendo. Y no hablamos, y a lo mejor queda bien, no hablamos de Aurora Q. Esa Rebeca que yo hablaba al principio, pues Rebeca no sale en la película, ni en la novela, ni en el libro, pues Aurora Q. Vamos a dejarlo ahí. Tendréis que leer el libro para saber quién era Aurora Q. Muchísimas gracias por estar, gracias Mario por escribir. Claro. Y lo dicho, ahí muchas podéis firmar. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.